Hola, hoy veremos RNA y transcripción bacteriana. Tenemos que la transmisión de la información genética o flujo de la información genética se consideraba de DNA, RNA a proteínas, con diferentes procesos de replicación, transcripción, traducción, siendo la transcripción y la traducción parte de la expresión genética. En la replicación es la copia de DNA cromosómico progenitor para formar moléculas de DNA hijas con idéntica secuencia, teniendo como precursores los desoxirribonucleótidos o DNTP, utilizando como molde o fuente de información el DNA y siendo la enzima principal y participando principalmente en la elongación, la DNA polimerasa. También interviniendo otras proteínas, como ya lo vimos, como la primasa, que forma parte en el proceso de inicio con la colocación de un cebador de RNA, las telomerasas, pero en el caso de la terminación de células eucariotas, mientras que en las células procariotas son la posición de las proteínas TUS en las regiones TER o de terminación para el último proceso de la replicación y teniendo como producto una doble cadena de DNA. También en la transcripción, esta reproducción precisa en forma de RNA de parte del mensajero genético contenido en el DNA, teniendo como precursores ribonucleótidos o en sus siglas NTP, utilizando como molde o fuente de información el DNA y siendo la enzima principal la RNA polimerasa o también llamadas transcriptasas que da como producto el RNA, RNA de transferencia, mensajero y ribosomal, para que posteriormente en la traducción, que es la síntesis de proteínas con una secuencia específica de aminoácidos sobre la base del mensajero genético codificado en el RNA mensajero, teniendo como precursores los aminoácidos, y los cuales se realiza en el ribosoma, compuesto por el RNA ribosomal y las proteínas ribosomales, y también que está mediada por el RNA de transferencia, además con actividades enzimáticas específicas en las diferentes proteínas independientes que están y que forman parte del ribosoma. Actualmente es esta visión de la transmisión de la información genética lo que se consideraba como dogma central de la genética molecular. Recuerden que en la ciencia no existen los dogmas y ya se tiene conocimiento que esta transmisión de la información en el DNA hay un proceso de replicación para obtener una nueva doble molécula, doble cadena de DNA, y posteriormente de DNA por el proceso de transcripción pasar a RNA, pero ya se conoce que puede pasar también esta información de RNA hacia DNA por la transcripción inversa, y esto mediado por transcriptasas inversas que se da en retrovirus. También este proceso de replicación del RNA, también catalizado por RNA replicasas y que también se observa en virus. Posteriormente, de la información de RNA por un proceso de traducción para en esta transmisión de la información genética hacia proteínas, para de aquí de las proteínas tener actividad de las biomoléculas, metabolitos o componentes celulares. Esto da origen para el estudio de todos estos procesos en las ciencias ómicas, en la genómica, en la transcriptómica, en la proteómica y en la metabolómica.
Para recordar, aquí el RNA y los componentes de los ácidos nucleicos, los cuales están formados por bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, uracilo, que son componentes básicos y que estos unidos a un azúcar, a una ribosa, el cual es un componente neutro, da origen a los ribonucleósidos. Los ribonucleósidos unidos a fosfato o fosfatos, que son componentes ácidos, forman los ribonucleótidos. Para recordar aquí también que en el RNA la pentosa es la ribosa, es la azúcar presente en el RNA, y que en esta representación de la ribosa, la D-ribosa en la forma cíclica pentagonal, en el carbón 1, en el hidroxilo beta, se observa en el carbón 1, y en esta forma lineal en cadena o aldehídica en el carbón 4, en este hidroxilo en D. Tal forma que en la forma anular o cíclica tenemos a la mejor conocida como ribosa, la beta de ribofuranosa o ribosa, componente azúcar, esta pentosa que forma parte del RNA, que a diferencia del DNA está esta posición hidroxilo en el carbón 2' de la ribosa. También para recordar las bases nitrogenadas, las bases pirimídicas, citosina, uracilo, que solamente están conformadas por un anillo, y las bases purínicas, adenina, guanina, las cuales están conformadas por dos anillos, un anillo pirimidínico y un anillo de imidazol. Recordar también que esta cadena de RNA tiene su esqueleto principal entre las ribosas y las cuales se unen en una posición 5', 3' a través de un enlace fosfodiéster. En este esquema está la representación de una unión complementaria transitoria que sucede entre el RNA y DNA en la transcripción. Tenemos aquí la base pirimidínica, citosina, y la base purínica, guanina, y que conforman estos puentes de hidrógeno. En el RNA, como veremos más adelante, forman esta unión complementaria transitoria entre el RNA y DNA. Aquí representado en verde el esqueleto que conforma las cadenas de ribosa. Tanto estos componentes, este nucleósido purínico, esta base nitrogenada, más la ribosa, las bases purínicas se unen de su posición 9 a la posición 1' de la ribosa a través de un enlace N-glicosídico, mientras que los nucleósidos pirimidínicos se unen de su posición 1 a la posición 1' de la ribosa, igual con un enlace glicosídico. Y entonces tenemos que los nucleósidos purínicos están conformados por la base nitrogenada más la ribosa, en este caso la adenina más la ribosa, tenemos adenosina, guanina, ribosa, guanosina, citosina, ribosa, citidina, uracilo, ribosa, uridina. Y entonces los nucleósidos, las bases nitrogenadas más el azúcar, más un fosfato, forman los ribonucleótidos. Con un fosfato, a los nucleósidos monofosfato,
con 2 nucleósidos difosfatos o con 3 fosfatos nucleósidos trifosfatos. Es en esta conformación nucleósidos monofosfato en donde está conformado el RNA y en esta posición 5' uniéndose a la posición 3' de la ribosa que se encontraría en la parte de arriba y esta 3' con la 5' de la ribosa que se encontraría en la parte de abajo. Pero es en esta conformación que son los NTPs precursores en el RNA. Son los precursores de donde toma parte la RNA polimerasa para ir sintetizando el RNA. Tenemos la adenosina trifosfato, la guanosina trifosfato, citidina trifosfato y uridina trifosfato. Es importante que contengan sus 3 fosfatos, su posición alfa, beta y gamma, y que es primordial la presencia de magnesio para que se dé parte de esta unión en este enlace fosfodiéster entre una ribosa y la otra ribosa. Tenemos que entonces el RNA es una cadena simple en donde está el esqueleto, que es la parte polar y constante conformada por estas cadenas de RNA que están unidas por estos enlaces fosfodiéster. Este es un esqueleto covalente lineal de nucleósidos. Tenemos aquí las bases nitrogenadas, que es la parte apolar y variable, y que tiene esta conformación en este sentido por consenso del extremo 5' al extremo 3'. En este esquema, la comparación entre la cadena simple que conforma el RNA y solo aquí una sola cadena de DNA. También en su posición 5' hacia 3', y las diferencias es la posición hidroxilo en 2' en la ribosa, a diferencia del DNA en donde hay un hidrógeno en su posición 2', haciendo desoxirribosa. Y en esta base nitrogenada, uracilo en el RNA en lugar de timina que está presente en el DNA. Y entonces para esto tenemos que la transcripción bacteriana es un proceso encargado de la síntesis de una molécula de RNA a partir de la información genética contenida en la región codificante de un DNA. En las células procariotas, el DNA, como lo vimos anteriormente, está posicionado en una región conocida como nucleoide, y ahí es en donde posteriormente hay el proceso de transcripción que se realiza en el citosol, e inmediatamente cuando sucede la transcripción y está el RNA transcripto, el RNA mensajero, se posicionan los ribosomas para posteriormente hacer la traducción inmediata. Recordar aquí que esta conformación de varios ribosomas en el RNA transcrito inmediatamente saliente se le conoce como polisoma. Y tenemos aquí esta representación de esta proteína naciente después de la traducción inmediata que se realiza. Cosa diferente con las células eucariotas, en donde la transcripción sucede en el núcleo, y después de que se tiene el RNA transcrito primario hay un proceso de maduración o procesamiento post-transcripcional del RNA y posteriormente otro proceso de transporte a llegar al citosol para que se suceda el proceso de traducción y posteriormente la
proteínas sintetizadas. Y entrando en estas definiciones de la transcripción bacteriana, tenemos que un gen está conformado por una región reguladora y una región estructural. Este esquema es la representación de componentes de un gen eucariótico. Solo hay variaciones en cuanto a un gen procariótico, en donde no hay varios procesos de maduración posttranscripcional y exones, principalmente intrones aquí. Entonces, un gen es aquella región del genoma que contiene la información necesaria para sintetizar una molécula de polipéptido y que está conformada por la región estructural, que se define la secuencia del producto genético. Esta es la representación de una cadena de DNA de 5', 3', y la región reguladora, que sin función codificante suele estar situada cadena arriba de la región estructural, o sea, hacia el extremo 5', y contiene distintas regiones promotoras encargadas de interaccionar con los factores de transcripción proteicos para regular positiva o negativamente el inicio de la transcripción, ya que solo la parte que se transcribe es en la región estructural y en donde está codificada en el DNA el inicio de nucleótido o la presencia de triplete o el codón, que ya transcrito en el RNA da como transferencia o el codón de inicio de del nucleótido, del aminoácido. Y en el extremo 3', el fin o la secuencia de terminación. Y conforme en este caso es después del proceso de transcripción, hay un proceso de maduración post-transcripcional para retirar la caperuza 5' o la cola de poliadenina, y que esto se vería en el caso de las células eucariotas. Y principalmente aquí en el RNA mensajero maduro, o también presente en el RNA mensajero procariótico, de inicio la presencia de un codón o el triplete de nucleótidos de inicio, que es AUG, y en el extremo distal de este gen el codón de terminación. Y posteriormente en la transferencia de la información, posteriormente esto es traducido por los ribosomas para obtener el polipéptido. Tenemos también que la transcripción bacteriana es de carácter no simultáneo y monodireccional, a diferencia de la replicación en el DNA, en donde la síntesis de DNA era la obtención de la doble cadena en ambas direcciones con la formación de la burbuja de replicación. En este caso se forman transcritos de RNA a partir de una sola hebra de DNA, y la cual van a ser en sentido 5', 3', y solamente monodireccional, ya sea representado en esta flecha una sola gen, otro gen, un gen más pequeño, o en la otra cadena, otros transcritos de RNA formados a partir de la otra hebra del DNA, las cuales con diferente tamaño y en el otro sentido. También esta transcripción bacteriana además se puede presentar
con genes no solapantes, en donde en una cadena, en este caso la cadena de DNA, que es la hebra molde, da como resultado el RNA, que es de esta hebra codificante, de donde está el gen 1. Y por ejemplo, aquí tenemos la representación del gen 2, que se utilizó como hebra molde de DNA, esta parte, para esta hebra codificante de DNA, y por lo tanto el RNA transcrito tiene esta información, de tal forma que el gen 1 y el gen 2 no son solapantes. O también puede estar la presencia de genes solapantes, donde tenemos aquí el gen 1, que utilizó como hebra molde de este extremo a este extremo, y codificó para esta información de la hebra codificante de DNA. La hebra de RNA naciente tiene esta información de esta hebra codificante, y el gen 2 utilizó como hebra molde de este extremo a este extremo, y entonces el RNA naciente tiene la información de esta hebra codificante de DNA de aquí a aquí, por lo que esta parte se solapa con la información que hay de este gen. Y entonces, para entender la parte en cuanto a las hebras moldes y no moldes, tenemos aquí en la representación de esta doble cadena de DNA. En esta representación que veremos más adelante, esta forma indica origen y sentido de la transcripción. En este caso, aquí está representado que esta cadena corresponde a esta cadena 5', 3', y la cadena de arriba representa a esta cadena 5', 3'. Y aquí nos está indicando que a partir de esta posición es el origen y el sentido de la transcripción. Entonces, este esquema es este mismo esquema aquí representado con sus nucleótidos. Y entonces tenemos que la hebra molde es en donde se posiciona la RNA polimerasa y va a iniciar la síntesis de una cadena de RNA naciente. Y podemos observar que aquí en rojo está la representación de una cadena simple de RNA en su posición 5', 3'. El sentido de la transcripción es de 5' a 3', como vimos también en la replicación. Y podemos observar que la RNA polimerasa utilizó como hebra molde este extremo, esta cadena de DNA, la cual está en posición 5', 3', y al utilizar esta hebra molde tenemos este RNA naciente, el cual tiene la información de la hebra que no hace de molde. Al utilizar la información de la hebra que no hace molde, es igual esta información a esta información, solo varía en lugar de timina, uracilo. Tenemos que la hebra que no hace molde es la hebra no molde, no transcrita, es informativa porque es la que lleva la información del RNA, codificante porque es la información que está codificada en el RNA, con sentido porque es 5', 3' y es positiva. Mientras que la hebra molde que tomó como base la RNA polimerasa se le conoce como hebra molde transcrita, no informativa porque el producto de la cadena de RNA no lleva la información de esta cadena, sino la información de esta cadena, la cual es complementaria de esta cadena. No codificante, antisentido porque es de 5',
3' es antisentido y es negativa. Entonces, el RNA es consentido, se sintetiza 5', 3' y es positiva. En cuanto a la orientación y numeración, tenemos que el origen de la transcripción se marca como nucleótido +1 y teniendo que hacia la posición a la izquierda son secuencias cadena arriba o secuencias arriba o río arriba o hacia el extremo 5'. Mientras que a la derecha son secuencias, a partir de esta posición, son secuencias cadena abajo o secuencias abajo o río abajo o hacia sentido 3'. Aquí representado la numeración de las cadenas de DNA, en donde tenemos aquí la posición del origen de la transcripción. Representado aquí la doble cadena de DNA en su sentido de la hebra codificante 5', 3', y la cadena molde o hebra no codificante en su sentido 5', 3'. Es representado en rojo el RNA en su orientación 5', 3', la posición 1 que corresponde a la posición 1 de la cadena codificante y la posición 10 de la cadena de la hebra codificante de DNA. Como anteriormente se comentó, en este doble cadena de DNA, su extremo 5', 3', conocida como cadena codificante o también cadena Watson, y la cadena molde, conocida como cadena Crick, que es la 5', 3', que es la cadena no codificante. La posición de inicio de la transcripción, que ya se comentó, pero que río arriba o hacia el extremo 5' en la posición -10 y en la posición -35 se ubican estas secuencias consenso que corresponden a los promotores. Son secuencias consenso y son los sitios que van a ser reconocidos por la RNA polimerasa para posteriormente a dar inicio a la transcripción. Los requerimientos para la transcripción bacteriana son un DNA de doble cadena, una RNA polimerasa, magnesio y ribonucleótidos trifosfato. Como ya lo habíamos comentado, para el inicio de la síntesis del RNA tenemos la cadena molde, la hebra molde de DNA, que está en el sentido 5', 3', y que para el inicio se posiciona primero un ribonucleótido. Tenemos aquí la adenosina trifosfato, que es el primer nucleótido del RNA naciente. Generalmente es un ATP, o sea, una adenosina trifosfato, y que está en la posición 5', 3', con su grupo hidroxilo. Y que posteriormente el segundo NTP, N es la abreviatura para cualquier nucleótido, cualquiera de los 4 precursores de ribonucleótidos, y en este caso el segundo ribonucleótido es una guanosina trifosfato. Y entonces el mecanismo de la reacción de esta cadena, hay un ataque nucleofílico de la posición de 3' hidroxilo catalizada por magnesio hacia la posición fosfato, a la posición alfa, o sea, la posición 1 del fosfato, para que se forme aquí el nuevo enlace
fosfodiéster. Todo esto mediado por la RNA polimerasa. Al formarse este ataque nucleofílico, la formación de este enlace fosfodiéster, se pierden las posiciones beta y gamma de los fosfatos y obteniendo como producto de esta reacción este pirofosfato. Todo catalizado también por la RNA polimerasa y el magnesio. Entonces, regresando a este esquema, por acción y reacción de la RNA polimerasa, la posición de ATP, este ribonucleótido adenosina trifosfato, que ya estaba en esta, de inicio es siempre el primer nucleótido generalmente, ya está aquí la unión de 3', 5', 3' en este enlace fosfodiéster, de tal forma que el RNA en crecimiento va en sentido 5', 3'. En este sentido, 5', 3'. Y se obtiene como producto este pirofosfato. La composición de la RNA polimerasa son por 6 subunidades. Las 6 subunidades conforman lo que se le llama holoenzima por sus 6 componentes, incluyendo el factor sigma. Sin el factor sigma se le conoce como enzima núcleo o enzima mínima, y que está conformada por las subunidades alfa, que están representadas aquí, subunidad alfa, y que se encarga de ensambla la enzima mínima y se une a proteínas reguladoras. La subunidad beta, que es la polimerasa, que es el sitio catalítico. La subunidad beta prima, que se une al DNA molde. La subunidad omega, que estabiliza el complejo, y la subunidad sigma, que reconoce al promotor e inicia la síntesis. Tiene esta subunidad sigma especificidad por las secuencias de inicio y por las cajas -10, -35, que son los promotores que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Y es aquí, en la subunidad beta, en la polimerasa, en el sitio catalítico, en donde actúa la rifampicina inhibiendo la acción de la RNA polimerasa. Las etapas de la transcripción bacteriana son 3: iniciación, alargamiento, terminación. Aquí representado una unidad de transcripción con su región promotora, las cajas consenso -10, -35, otra región promotora fuerte cerca de la región estructural del gen a transcribir, y tenemos que el ORF o marco abierto de lectura está conformado desde un triplete de nucleótidos que codifican para un codón de inicio, frecuentemente es AUG, y de un extremo a otro extremo, que es la región estructural del gen a transcribir, y por ejemplo en este caso, este triplete de nucleótidos que codifican para un codón UAA, que es un codón de paro. Hay otros codones de paro que veremos más adelante en la traducción. Entonces, esta unidad de transcripción está conformada por una región promotora, una región estructural del gen a transcribir y una región de terminación. En esta representación de doble cadena del DNA, y aquí representado como la doble cadena de DNA bicatenario con la representación de doble hélice. En la fase de iniciación de la transcripción bacteriana,
la primera parte es la formación del complejo de iniciación. Tenemos la representación aquí de la doble hebra de DNA, la región promotora, en donde ya es reconocida y es reconocida por los factores de transcripción o TF, y que al unirse a esta región también permite que se una la RNA polimerasa y de inicio a la transcripción. Se forma lo que es el complejo de inicio el complejo de transcripción, conformado por la RNA polimerasa y los factores de transcripción. También interactúan aquí unas enzimas tipo helicasa, como en la replicación, para abrir y formar una horquilla o burbuja de transcripción, y que esta es la separación de las cadenas de DNA para que se dé la transcripción del DNA. Entonces, cuando la RNA polimerasa inicia la síntesis del RNA complementario a una de las hebras de DNA. Tenemos aquí la subunidad sigma, y entonces aquí representado en color rosa es la RNA polimerasa con todas sus subunidades. Ya una vez abierta y formada la burbuja de transcripción, porque ya fue reconocida la región promotora por los factores de transcripción, y por lo tanto se posicionó ahí la RNA polimerasa, tenemos entonces la hebra no transcrita o codificante del DNA, y la hebra transcrita o la que se utiliza como molde, que es esta hebra 3', y tenemos aquí en esta posición. Entonces se forma a partir de aquí, no requiere de un cebador de RNA como en la replicación, sino que se inicia como lo hablamos en el inicio de la síntesis del RNA, y se va formando el RNA naciente de aproximadamente 10 nucleótidos en su dirección 5', 3', y que está apareado complementario transitorio a la hebra molde de DNA, la cual es antiparalela a sus secuencias, y que está en esta dirección. Conforme va avanzando la RNA polimerasa, se van agregando los siguientes ribonucleótidos para ir conformando la cadena de RNA con el producto del pirofosfato. Hay un proceso de liberación del promotor, que es la transición del inicio a la elongación, y es que el factor sigma de la subunidad de la RNA polimerasa está libre en el citosol, y la RNA polimerasa núcleo con sus otras subunidades está libre, la cual lleva a que la subunidad sigma se una. Al estar la RNA polimerasa completa, o sea, todo lo que es la holoenzima, en esta representación de holoenzima de E. coli, el factor sigma junto con los factores de transcripción reconocen la región promotora, se posicionan en la región promotora del DNA, con acción también de las factores de transcripción con función de helicasa. Se separa la doble cadena, se forma la burbuja de transcripción, y posteriormente inicia el proceso, la primera parte, que es la iniciación de la transcripción, y ya después de 10 nucleótidos de avance, y ya una vez que se separa la RNA polimerasa, va avanzando y va más adelante de la región promotora, se desprende el factor sigma para que la RNA polimerasa núcleo vaya avanzando y vaya elongando la cadena naciente de RNA.
Y es aquí en donde la rifampicina actúa sobre la subunidad beta de la RNA polimerasa, dejando a la enzima RNA polimerasa inactiva sin poder avanzar en la transcripción y también impidiendo la unión de RNA polimerasas activas a ese sitio, por lo que lleva a la muerte bacteriana. En el segundo proceso de elongación hay un avance de la burbuja de transcripción y que también está interaccionando enzimas tipo topoisomerasa para el desenrollamiento o el rebobinado por delante de la burbuja de replicación o por atrás de la burbuja de replicación. El RNA va creciendo de su extremo de 5' a 3' y se van agregando los ribonucleótidos con posterior producto pirofosfato. Conforme va continuando el desplazamiento y el crecimiento y elongación de la cadena de RNA, se va avanzando esta burbuja de replicación hasta alcanzar lo que son las secuencias de terminación. Entonces la RNA polimerasa interrumpe la síntesis del RNA y se separa de la doble cadena de DNA y la burbuja de transcripción, la horquilla de transcripción, se cierra. La terminación puede estar independiente del factor Rho o intrínseca, y esto es debido a que adelante de la región transcripta hay región rica en pares de guanina-citosina formando palíndromos. Podemos observar aquí este palíndromo que se puede leer aquí también en la cadena molde, y en esta cadena este palíndromo se puede leer en otro extremo de la cadena molde. Y que adelante hay una región rica en AT, y que posteriormente al realizarse la transcripción de esta región, da como resultado este palíndromo que va a hacer esta conformación, esta región rica en guanina-citosina autocomplementaria, y que se va a complementar y formar este tallo, y además esta posición que es el centro de simetría, esta formación de bucle, y que esto va a facilitar la separación del RNA de la RNA polimerasa. Además también con esta región poliU, que también interacciona para que se separe la RNA polimerasa, se desestabilice y se separe y termine la transcripción. Tenemos aquí entonces el RNA naciente, la formación de la horquilla palindrómica que está representada aquí, el extremo poliU, y por lo tanto esto lleva a que se separe el RNA del DNA de esta unión complementaria transitoria que está formando aquí. También puede llevarse la terminación dependiente al factor Rho, y esto es por esta proteína Rho que se une específicamente en el RNA, este hexámero, y que por lo tanto desestabiliza la posición del RNA conforme a la RNA polimerasa, dando terminación a la transcripción bacteriana. También está mediada algunas proteínas NUS-A, las cuales mantienen en el proceso de elongación a la enzima mínima mientras está en la elongación. Cuando llega a la parte de la terminación, las proteínas NUS-A se separan, se separa la RNA polimerasa, y posteriormente la subunidad sigma se une otra vez al resto de las subunidades
ya está la holoenzima, la RNA polimerasa completa, y entonces vuelve a reconocer las secuencias del promotor de la caja -10, -35 para posicionarse e iniciar otro proceso de transcripción bacteriana. Aquí en este esquema, la representación de la unidad de transcripción del RNA ribosomal, tenemos el DNA, la doble cadena de DNA, en donde la cadena transcrita, no molde, tenemos el promotor, el gen del RNA 16S, el gen de un RNA de transferencia, el gen del RNA ribosomal 23S y el gen del RNA ribosomal 5S y la parte de la terminación de la transcripción. Después de la transcripción, tenemos la conformación del RNA naciente 5', 3'. Hay un proceso de la eliminación de los espaciadores y tenemos ese transcrito maduro de el RNA ribosomal. Y para este punto tenemos que las rifamicinas fueron descubiertas en 1959 después de unos cultivos fermentados de Amycolatopsis mediterranis, y de donde se obtuvo rifamicina B y rifamicina SB. Principalmente de la rifamicina SB se obtuvieron estos compuestos sintéticos: rifampicina, rifabutina, rifapentina, rifaximina. Y como vimos anteriormente, la rifampicina se une a las subunidades beta de la RNA polimerasa y dependientes de DNA, codificados en el gen RPOB, que es el gen que vamos a buscar para ver si hay una mutación y por lo tanto una resistencia frente a la rifampicina. Cuando la rifampicina se une a la RNA polimerasa, forma un complejo estable de rifampicina RNA polimerasa, como lo vimos anteriormente, y eso inactiva la acción de la RNA polimerasa en su posición de inicio y no avanza en la transcripción, y las otras moléculas de RNA polimerasa que están presentes en el citosol y que están activas tampoco se pueden unir a esa posición, lo que lleva a la muerte bacteriana.